Buenas noches, somos las maestras en formación Carmen Causil, Diana Jiménez y Yuraima Fernández. En esta noche le vamos a presentar un video sobre la teoría del aprendizaje. Bienvenidos. El proceso psicológico básico de las emociones juega un papel fundamental en el desarrollo integral de los seres humanos. Las emociones no solo influyen en nuestras respuestas inmediatas ante diferentes situaciones, sino que también tienen un impacto significativo en nuestras decisiones, en nuestras relaciones interpersonales y en un bienestar general. En nuestra reseña histórica podemos ver que las emociones han sido un objeto de estudio y reflexión a lo largo de la historia, pasando de ser vistas como fuerzas descontroladas que debían ser denominadas a ser entendidas como componentes esenciales de la experiencia humana. En esta reseña abordamos cómo diferentes épocas y pensadores han conceptualizado y estudiado las emociones, destacando la evolución de su comprensión. En la antigüedad clásica, el inicio de la reflexión filosófica sobre las emociones en la antigua Grecia, estas comenzaron a ser objeto de reflexión filosófica. Platón fue uno de los primeros en abordar el tema considerando las emociones como parte irracional del alma que debía ser. En la Edad Media vemos las emociones bajo la lente religiosa. Durante la Edad Media la comprensión de estas estuvo profundamente influenciada por la doctrina cristiana. La Iglesia Católica consideraba las emociones como pasiones del alma que debían ser controladas para evitar el pecado. En el Renacimiento y siglo XVII surge una nueva perspectiva sobre las emociones. El Renacimiento marcó un cambio significativo en la percepción de las emociones, con renovado interés en la naturaleza humana y la expresión individual. Los pensadores de este periodo comenzaron a ver las emociones no solo como algo que se debía ser controlado, sino también como una parte esencial de la experiencia humana que podía ser estudiada y comprendida. En el siglo XIX, el surgimiento de la psicología y el estudio científico de las emociones vio el nacimiento de la psicología como una disciplina científica, lo que permitió un enfoque más sistemático en el estudio de las emociones. En el siglo XIX, considerando los avances en la psicología y en la neurociencia, en el siglo XX, la comprensión de las emociones se expande gracias a los avances de estas. En el siglo XX y XXI, la inteligencia emocional y la modernidad a finales del siglo XX, el concepto de inteligencia emocional cobró relevancia, particularmente con la publicación del libro Emotion General, Inteligencia por Daniel Goleman en 1995. Goleman argumentó que la capacidad
de reconocer, entender y gestionar las propias emociones y la de los demás es crucial para el éxito de la vida, tanto personal como profesional. Aquí ahora vamos a ver lo interesante en las teorías y conceptos. Nos encontramos en la antigüedad clásica. Aristóteles, en su obra Ética Nicodemos, ofreció una visión más equilibrada para el tema de las emociones, afirmando que no eran inherentemente negativas, sino respuestas naturales, que cuando se manejaban adecuadamente podían contribuir al bienestar humano. En la Edad Media, Santo Tomás de Aquino desarrolló esta idea en su obra Suma Teológica, donde argumentaba que las pasiones debían ser guardadas por la razón y la voluntad, alienándose con la ley divina para alcanzar la virtud. Y en el Renacimiento del siglo XXII, René Descartes, en su obra Las Pasiones del Alma, de 1649, fue uno de los primeros en tratar las emociones desde una perspectiva científica. Descartes las describió como respuestas mecánicas del cuerpo, influenciadas por Darwin. En su obra La expresión de las emociones en los animales y el hombre, de 1872, propuso que las emociones tienen un origen evolutivo y son comunes y muchas especies. Darwin argumentó que las expresiones emocionales como el miedo o la alegría son respuestas adaptativas que han sido seleccionadas por la evolución. En el siglo XX, Sigmund Freud introdujo el concepto de que las emociones estaban profundamente conectadas con el inconsciente y podían influir en el comportamiento de manera poderosa y a menudo irracional. Su teoría psicoanalítica se centró en cómo las emociones reprimidas podían afectar la salud mental. A finales del siglo XX y del siglo XXI, Daniel Goleman argumentó que la capacidad de reconocer, entender y gestionar las propias emociones y la de los demás es crucial para el éxito de la vida, tanto personal como profesional. Reseñas de los principales representantes. Jean Piaget. Jean Piaget estudió cómo los niños desarrollan su capacidad de pensar y razonar a lo largo del tiempo. Propuso que el desarrollo cognitivo ocurre en etapas, cada una con características y habilidades específicas. Lev Vygotsky. Se enfatizó en la importancia del entorno social y cultural en el desarrollo cognitivo. Introdujo conceptos como la zona de desarrollo próximo, ZDP, que describe la diferencia entre de que un niño puede hacer solo y lo que puede hacer con ayuda. A finales del siglo XX y XXI, Daniel Goleman argumentó que la capacidad de reconocer, entender y gestionar las propias emociones y las de los demás es crucial para el éxito en la vida personal y profesional. Los procesos psicológicos y de aprendizaje son fundamentales para entender cómo adquirimos y procesamos información. Tenemos la anatomía, la neurobiología y la neurofisiología. Estos procesos psicológicos básicos tenemos la percepción, el procesamiento de la información sensorial, la atención, la capacidad de concentrarse en estímulos específicos, la memoria, el almacenamiento y recuperación de información, motivación, impulso que dirige el comportamiento, emoción, respuesta afectiva a estímulos. Procesos psicológicos superiores tenemos el pensamiento, procesos de razonamiento y solución de problemas, el lenguaje, la capacidad de comunicarse mediante símbolos, aprendizaje, adquisición de conocimiento y habilidades,
inteligencia, capacidad de adaptarse y resolver problemas. Anatomía y neurobiología. Tenemos la corteza cerebral, que está involucrada en funciones superiores como el pensamiento y el lenguaje. El hipocampo es crucial para la formación de nuevas memorias. La amígdala procesa emociones y respuestas emocionales. Lóbulo frontal, asociado con funciones ejecutivas y tomas de decisiones. Neurofisiología, tenemos a los neurotransmisores, que son sustancias químicas como la dopamina, la serotonina, que facilitan la comunicación entre neuronas. La plasticidad sináptica es la capacidad de conexiones neuronales para fortalecer o debilitarse con la experiencia. Potenciales de acción, impulsos eléctricos que transmiten información a lo largo de neuronas. Estos procesos son interdependientes que trabajan juntos para moldear nuestra conducta y capacidad cognitiva. Valoración de las emociones. La valoración emocional es el proceso por el cual se generan distintas respuestas emocionales a partir de las evaluaciones subjetivas del individuo sobre diferentes aspectos de los estímulos, tales como la relevancia personal de la situación y las opciones de afrontamiento, entre otras. Instrumentos de evaluación del proceso emocional. A lo largo de nuestra existencia y desarrollo humano, los expertos recomiendan 3 consejos para mejorar la inteligencia emocional, los cuales son: aprender a escuchar, actuar con empatía y reflexionar sobre nuestras emociones. Trastornos asociados. Existen varios trastornos psicológicos que pueden estar asociados con dificultades en el aprendizaje y el desarrollo cognitivo, emocional y conductual de una persona. Estos trastornos pueden afectar directamente la capacidad de los individuos para aprender y desempeñarse en entornos educativos. Trastornos del neurodesarrollo. Trastornos por déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Afecta la capacidad de mantener la atención, controlar impulsos y regular la actividad motora, lo que puede interferir en el proceso de aprendizaje y la conducta en el aula. Trastornos del espectro autista, TEA. Su característica es que se presentan dificultades en la comunicación social, patrones repetitivos de comportamiento y, en ocasiones, dificultades en el aprendizaje. Dislexia. Trastorno específico del aprendizaje que afecta la capacidad de leer y comprender textos. Dispraxia. Trastornos que afecta la coordinación motora, dificultando actividades físicas. Depresión. Uno del estado de ánimo caracterizado por tristeza profunda, falta de energía y pérdida de interés. Trastorno bipolar. Trastorno que provoca delirios entre episodios de manía y depresión. Glosario inglés-español. Aristóteles 2004, Ética a Nicomaco, Madrid, Alianza Editorial Original, publicado en el siglo IV a.C. Aquinas 2003, Summa Teológica, New York, Christian Clásicos. Descartes 1989, Las Pasiones del Alma, Madrid, Editorial Tegnos Original, publicado en 1649. Damasio 1994, Descartes, Error Emotion, Reason and the Human Brain, New York 2003. Conclusión. Referente a la importancia de las emociones en nuestra vida, debemos saber que nuestro cerebro es responsable de gestionar y controlar las funciones del cuerpo y de la mente. Por ello se hace necesario reconocer las señales que envía nuestro cerebro y aprender a controlar nuestras emociones en el día a día a lo largo de nuestra existencia. Muchas gracias.